Este último viernes hemos visto cómo Wall Street se teñía de rojo, y es que desde abril de 2025 no veíamos una caída tan importante en los índices estadounidenses y hemos visto fuerte recogida en los activos de riesgo y sobre todo en el entorno cripto, donde hemos visto fuertes liquidaciones también. Todo esto en principio derivado del catalizador de la publicación de Donald Trump sobre los nuevos aranceles a China, y es que anunciaba que China tenía un plan, o que estaba armando un plan de control de exportaciones a la mayoría de países, sobre todo en tierras raras. Y a partir de aquí Donald Trump decía que se adelantaba a responder poniendo un arancel del 100% extra a China a partir del 1 de noviembre. Todo esto pues ha desencadenado la volatilidad que hemos visto el pasado viernes, pero durante el fin de semana las cosas se han ido calmando un poco. Por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance decía en una rueda de prensa que Donald Trump estaba abierto a la negociación y que todavía tenían días hasta el 1 de noviembre. Y en apenas unos minutos acabamos de ver un post de Donald Trump donde decía literalmente esto: no se preocupen por China, todo estará bien, el respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento, no quiere una depresión para su país y yo tampoco. Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla. Y efectivamente, Donald Trump tampoco quiere una depresión para su país, porque no olvidemos que cada vez está más cerca de las elecciones de medio mandato, del midterm, que serán el año que viene, y por tanto a él le conviene buscar vías de negociación. De todas formas, antes de que Trump pusiese este tuit, he sacado una captura de lo que decía el mercado de apuestas de Polymarket sobre las probabilidades que ve el mercado de que esto que dijo Trump el viernes fuese real y lo aplicase al final. Y como vemos, nadie se lo ha creído, y es que el 14% del mercado únicamente ponía como probabilidad que estos aranceles entrasen en vigor a partir del 1 de noviembre. Esto ha sido antes del tuit de Trump, ahora seguramente las probabilidades serán menores. Pero claro, aquí me pregunto, ¿cómo puede ser que todo el mundo nos diga que la liquidación del viernes fue debido a este post de Donald Trump, pero realmente todo el mundo espera que Trump hiciese otra vez el taco? Es decir, Trump always chickens out, es decir, que al final llegase a algún tipo de acuerdo o de nuevo otra pausa o negociación. A partir de aquí, cabe preguntarse, ¿y si hay otras fuerzas que han forzado la liquidación del viernes? Hace 3 meses veíamos que entrábamos en una fase especulativa donde en principio los activos de riesgo estaban liderando, eso era lo que nos mostraban los gráficos. Hoy os traigo los gráficos actualizados para ver si eso sigue siendo así, y ahora nos preguntamos o ponemos sobre la mesa la pregunta de ¿se ha acabado aquí la fase especulativa? Bueno, pues vamos a ver una serie de gráficos, porque estos gráficos que os traigo hoy nos apuntan a debilidad durante el mes de octubre, pero mejora a partir de final de año. Puede ser que coincida con lo que estamos viendo, vamos a verlo. Bueno, pues como veis, el post de Donald Trump ya lo habréis escuchado en todos lados. Decía que China estaba armando un plan para poner controles a las exportaciones a partir del 1 de noviembre a casi todos los países, sobre todo en exportaciones estratégicas como pueden ser las de tierras raras, donde ahí China tiene bastante control de negociación. Por otro lado, Trump decía, nos adelantamos con una contramedida diciendo vamos a poner aranceles del 100% extra a los sumados ya a los que hay ahora, que son de alrededor del 30 y algo por ciento, y a partir del 1 de noviembre entrará en efecto. Y lo curioso, como os decía, es que el mercado ya esperaba que eso fuese un taco, que Trump realmente no pusiese un 100% de arancel, pero aún así el mercado cayó fuertemente. Y de hecho no hubo ningún intento de recuperación a lo largo de la sesión del viernes. Ha habido ahora una recuperación en el entorno cripto, donde hemos visto otra vez algo de rebotes tras el tuit de Trump, pero no hubo un intento de recuperación en el mercado, en este caso en los índices, donde vimos de hecho que el único sector que funcionó o que más o menos buscó cierto refugio fue el consumo defensivo, y en cuanto a activos, el oro, la plata y la renta fija cerraron en verde, mientras que el resto de activos, sobre todo los activos de más riesgo y sector tecnológico en este caso, fueron los más perjudicados. Y es que octubre, no olvidemos que es históricamente el mes más volátil del año. Fijaros de media, octubre tiende a tener una volatilidad muy elevada, por lo tanto uno puede esperar curvas siempre en octubre. Esperamos que así siga siendo durante el mes. De hecho, si nos fijamos en este gráfico que me encanta, donde muestra Nautilus la estacionalidad de la volatilidad del VIX, índice VIX volatilidad del S&P 500, como vemos en el año post-electoral, es decir, esto sería un ciclo presidencial, tenemos el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4, y como vemos a partir del año 2 del ciclo presidencial, que es en el que nos encontramos ahora, como vemos tiende a, este sería el año de elecciones, tiende a incrementar la volatilidad y luego bajar fuertemente a partir de final del año
postelectoral, es decir, de este año. Por lo tanto, coincidiría un incremento en el VIX, en la volatilidad durante el mes de octubre y potencialmente algo de noviembre, para luego volver a caer la volatilidad a partir de final de año. Bueno, veamos cómo se ha comportado el VIX. El VIX, índice de volatilidad, ha subido 30% en tan solo un día. Y esto, lo que os quiero mostrar es que ha sido en un único día, pero había otros indicadores que ya avisaban de que el riesgo estaba incrementando. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el tweet de Trump, o el post de Trump, en este caso en su red social, ha sido simplemente un catalizador que ha accionado una venta que en principio iba a ocurrir, pero que podría haber venido por otro catalizador perfectamente también. Como vemos, he puesto el ROC abajo, que es la tasa de cambio, y he puesto la tasa de cambio de un solo día. Aquí vemos el 31% del día, y como vemos, no es normal, es decir, no ven, si vemos desde prácticamente varios años, no se ven muchas subidas del 30% en tan solo un día. Vemos a lo mejor este momento, que fue la subida de la guerra comercial del VIX, vemos este momento que creo que fue final de año, no sé qué ocurrió, y este creo que fue la de Japón, cuando hubo el tema del carry trade, ¿no? Y como vemos, el VIX se ha disparado fuertemente hasta 21 puntos, lo cual empezamos a estar en un régimen. De hecho, fijaros que el VIX ya estaba entrando en una zona de 16 puntos, pese a que los meses de verano estaba alrededor de 14, 13 puntos. Por lo tanto, ya veíamos un incremento de la volatilidad incluso a principios de octubre. Pero este disparo ha sido de repente debido a que la volatilidad seguramente estaba contenida por el mercado de opciones. El mercado conseguían suprimir la volatilidad de los índices, pero realmente el riesgo por detrás estaba incrementando. De hecho, hace unos días compartía en Twitter este índice, que podéis seguir también, que es el Dispersion Index. El Dispersion Index es parecido al VIX, lo que pasa que lo hace de forma individual y relativa. Es decir, mide el movimiento, la dispersión relativa de los componentes del SP500 y con ello mide cómo está incrementando el riesgo específico. Por lo tanto, es el movimiento esperado a 30 días de forma relativa dentro de los componentes del índice, no del índice en conjunto, como mostraría el VIX. Esto nos muestra que dentro del propio índice el riesgo específico de cada una de las acciones estaba incrementando ya desde finales de septiembre. Fijaros la subida que ha tenido, que casi se ponía a los niveles de la guerra comercial de abril de este año. Y es que el Dispersion Index tiende a estar correlacionado con el VIX. Fijaros la correlación Dispersion Index-VIX, tienden a ir correlacionados. Por lo tanto, era raro tener un VIX que estuviese suprimido en los 16 puntos o por debajo, cuando el Dispersion Index te estaba marcando 38 puntos y estaba casi a niveles de la guerra comercial. Por lo tanto, ya había ahí un incremento de riesgo incluso antes del post de Donald Trump, porque seguramente el mercado estaba entrando en una fase de excesivo optimismo, excesivo apalancamiento y excesiva beta, donde se está exponiendo activos de muchísimo riesgo. De hecho, fijaros esta estadística, cómo coincide y cómo me gusta. Esto se publicó el 2 de agosto, ¿vale? No ha sido publicado ahora, sino que yo lo vi en agosto de este mes. Y lo que es curioso y por qué parece que se está cumpliendo es porque coincide estacionalmente cuando mayo, junio y julio son los tres positivos, se ha producido en esta serie de ocasiones, 18 veces, y en la mayoría de casos vemos un patrón, y es que de octubre del 12 a octubre 27, es decir, la mayoría del mes de octubre, tiende a haber retornos negativos. Entonces es una estadística que, pese a haber sido publicada en agosto, está cuadrando bastante bien porque justamente entramos el 12 de octubre y podría ser este mes una estacionalidad peor, es decir, unos rendimientos peores que vendrían perfectamente bien para drenar toda esa euforia, para calmarla un poco, volver a desapalancar todas estas activos de riesgo y por tanto volver a tener una tendencia un poco más saludable. De hecho, coincide con esta otra estadística, y es que si uno mira las veces en las que el SP500 tras marcar un nuevo máximo ha retrocedido 2,5% de caída, pues lo que vemos es que ha ocurrido en 8 ocasiones anteriores, y lo que ha ocurrido es que normalmente de media hay continuación de debilidad durante las 2 siguientes semanas, tras esa caída del 2,5%, en algunas ocasiones pues se ve un rebote durante las semanas, obviamente en 1964 este caso no se sustenta, pero en la media vemos cierto retroceso o una media bastante floja durante las 2 siguientes semanas, pero luego retornos mejores a partir del mes siguiente o los 2 meses siguientes. Esto nos podría invitar a ser cautos durante octubre, y es que si bien hemos visto un VIX que se ha disparado 30% de subida, eso significaría que el lunes o martes o miércoles los activos podrían meter un rebote fuerte. Sí, pero eso no quita que la debilidad pudiese seguir en octubre, incluso aunque Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo, porque no tiene por qué ser la razón por la que los activos han corregido. Simplemente
un catalizador que accionó esa debilidad y esa contención del VIX que había en los mercados. De hecho, desde hace 3 meses el mercado ha estado exponiéndose a activos de alta beta, alto riesgo. Estábamos en una fase especulativa. ¿Y por qué lo decíamos? ¿Por qué publiqué este vídeo que, de hecho, si veis, se ve el mismo gráfico que os estoy trayendo hoy actualizado? Pues porque estaba el ratio de alta beta, es decir, activos de más riesgo, alta beta es que son más arriesgados que el mercado, tienen una beta superior a 1, estaban dominando frente a los activos de baja beta, baja volatilidad, que suelen tener un riesgo menor que el mercado. Lo que te interesa es en momentos de euforia y de optimismo estar en alta beta, porque ahí vas a capturar muchísima más rentabilidad, y cuando el mercado está penalizado o con debilidad, te interesa estar en baja beta. Factores como minimum volatility, por ejemplo, existe el SP500 baja volatilidad, el MSCI World baja volatilidad, y son factores que este año no han subido tanto, pero que en momentos de caída, por ejemplo en la guerra comercial, apenas cayeron, porque es renta variable mucho menos arriesgada. Pues si los ponemos en ratio, fuerza relativa de alta beta contra baja beta, bien, pues como vemos, esta fue la fuerte subida que hemos tenido en tan solo unos meses. Y es que ha sido una subida muy fuerte. Fijaros el ROC, la tasa de cambio, si miramos a 12 semanas, vemos que, bueno, pues ha llegado a tasas de cambio que vimos, por ejemplo, también en 2020, ¿no? Entonces, ahora ya retrocediendo un poco este ROC, calmando un poco la tasa de cambio, y como vemos, pues ahora podríamos tener un retroceso incluso hasta aquí abajo en el ratio, por lo que daría para limpiar un poco los activos de riesgo, quitar apalancamiento, aunque la fase especulativa pueda mantenerse viva. Para mí, la fase especulativa se mantiene viva siempre y cuando este ratio se mantenga por encima de este nivel, de esta consolidación. Si volviésemos aquí abajo, pues entonces para mí la fase especulativa posiblemente podría haberse terminado. Todavía no puedo afirmar con hechos o con los gráficos, porque yo opero según los gráficos que tengo delante, no intentando adivinar el futuro. Todavía no puedo afirmar que la fase especulativa haya terminado. Lo que sí que quiero afirmar en este vídeo es que creo que octubre va a traer debilidad. Por ejemplo, hay otros ratios en zonas bastante importantes ahora mismo en los mercados. Por ejemplo, os invito a vigilar muy bien el ratio de empresas cíclicas contra defensivas. Y es que si miramos, el ratio había roto un máximo de una base enorme desde 2021 y, como vemos, podría estar fallando esa rotura. Es decir, si fallase esta rotura, habrá sido una rotura en falso y, por lo tanto, este movimiento no habrá sido el correcto y ahora beneficiaría, por tanto, exponerse. Esto sería consumo cíclico, sectores pues más ligados a la economía, que son más sensibles a la economía, el consumo cíclico, y el defensivo. Esto sería defensivo. Por lo tanto, el defensivo nadie lo quería ahora. Estos meses el defensivo lo ha hecho fatal. Pero ahora, si esta rotura fallase y volviésemos otra vez aquí abajo, entonces sería momento de priorizar otra vez sectores defensivos. De hecho, hemos visto como en las últimas semanas salud volvía a rebotar, utilities volvía a rebotar, consumo básico volvía a rebotar. De hecho, consumo básico ha sido lo único en verde en el pasado viernes, cuando todo caía. Otro gráfico importante a vigilar son los bonos high yield, y es que es la primera vez que high yield pierde la media de 50 sesiones. High yield sería algo así como el ETF que engloba bonos de alto riesgo. Entonces nos muestra ese apetito por el riesgo también, y es uno de los activos de riesgo que han liderado durante toda esta fase especulativa y donde han hecho que los diferenciales de crédito, que son los spreads, se mantuviesen prácticamente en mínimos. Mientras los spreads se mantienen en mínimos, el mercado tiene apetito por el riesgo y el mercado no muestra tensiones. En cambio, si high yield empieza a caer, lo que ocurre es que los diferenciales de crédito se empiezan a ampliar, y cuando los diferenciales de crédito se amplían, ahí es cuando puedes tener problemas en el crédito. Esto, por un lado, nos muestra debilidad en cuanto al apetito por el riesgo, es decir, si high yield sigue cayendo, significará, y lo podéis seguir todos, tanto en TradingView como en Webull, como en tu plataforma de confianza, puedes seguirlo con el ticker HIG. Entonces, seguir la debilidad. Oye, que high yield volviese a recuperar la media de 21 sería muy positivo, sería espectacularmente positivo, porque mostraría que realmente esto ha sido una salida de manos débiles, sacar stops y hacer salir a la gente. Pero si esta debilidad continúa y seguimos viendo un high yield que se mantiene por debajo de la media de 50, entonces es debilidad en la exposición al riesgo, en uno de los activos de riesgo más importantes, que son los bonos basura. Y eso podría hacer que los diferenciales de crédito empezasen a incrementar y, por lo tanto, que se viese más debilidad durante el mes de octubre. De hecho, el ratio high yield versus treasuries, que serían los bonos gubernamentales, ha caído, y de hecho lleva cayendo desde julio. Por eso os digo que la debilidad realmente no ha sido por Trump, es decir, no ha sido por el post de Trump. Había cierta debilidad ya en el ambiente y cierto riesgo de que el mercado en algún momento podía meter una corrección, porque ya estaba un poco extendido y todo estaba muy eufórico, ¿no?
Bueno, pues como vemos, este ratio también lo vigilaremos de cerca porque muestra rotación de bonos basura y de alto riesgo a bonos gubernamentales. Como el ratio cae y estamos midiendo high yield contra bonos del tesoro, pues que el ratio caiga pues significa que la gente está priorizando bonos del tesoro y está vendiendo bonos high yield. Nosotros lo que nos interesa es que fuese lo contrario para que el apetito por el riesgo estuviese incrementando. De hecho, aquí veis lo ligado que está al SP500, ¿no? Por eso digo que es uno de los activos más importantes a vigilar, el high yield, en mi opinión. Factor momentum, que bueno, que ha sido líder también, porque el momentum ha sido lo premiado. Alta beta, momentum, todo lo especulativo, y momentum es lo que sube, ¿no? El factor momentum lo que hace es capturar todo lo que sube. Pues momentum lo podemos ver con el ticker MTUM, el iShares MSCI Momentum Factor. Y lo que vemos es que ha habido una fuerte liquidación este viernes, aunque ha sido en la mayoría de activos, ¿vale? Que hay un 2,37 el factor momentum, y ha ido a buscar directamente la media de 50, pulverizando su media de 21. La media de 21 no ha sido en ningún momento ningún apoyo de nada, ¿vale? Así que no la tendría muy en cuenta. Pero la media de 50, como vemos, no se ha perdido desde abril de este año. De hecho, aquí en abril fue cuando la perdió. Intentó rebotar un poco, hubo un rebote hasta la media de 21 y ahí es donde cuando tuvo otra caída. Intentó buscar otra vez la media de 50, rechazó ahí y hubo una segunda pata a la baja. ¿De acuerdo? Así que esta media de 50 muy importante, podéis seguir bajo el ticker MTUM. Si se perdiese, entonces más debilidad en estos activos de riesgo y más potencial de que esta corrección pueda llegar un poco más lejos. Y por último, las small caps. Si estábamos en una fase especulativa, se supone que las small caps eran las que tenían que por fin romper máximos, que realmente ya con las bajadas de tipos pues demostrasen que iban a romper esa base. Bueno, hemos tenido un rechazo en la base, ¿vale? Por el momento esto podría cambiar y podría ser un handle. Normalmente los cap and handles son patrones que son así y tienen un handle aquí antes de romper, y por eso se le dice patrón con taza y asa, porque ese handle tiene una explicación, y es que lo que hace es que dentro de toda esta acumulación hacen este handle para sacar manos. Entonces, bueno, pues podría ocurrir también perfectamente y que luego en el futuro rompiese, pero por el momento lo que estamos viendo es un rechazo importante que no termina de romper las small caps, por lo tanto tampoco hemos tenido confirmación de apetito por el riesgo en las pequeñas empresas. Y es que, como vemos, las pequeñas empresas se componen principalmente de dos activos importantes, bueno, tres: industriales, banca regional y biotecnológicas. Y como vemos, hay 250 bancos regionales dentro del Russell 2000. Es imprescindible una mejora de la banca regional para que el Russell 2000 pueda romper máximos. Bueno, pues hemos visto que el ratio de banca regional versus SP500 ha marcado esta semana un nuevo mínimo. Por lo tanto, seguimos viendo debilidad en la banca regional que no termina de tirar. Aunque donde hemos visto más fuerza es en las biotecnológicas. Y a lo mejor las biotecnológicas podrían impulsar un poco al Russell, pero necesitaremos que banca regional, biotecnológicas se pongan en conjunto, suban para que el Russell 2000 pueda romper máximos. Por lo tanto, yo no vigilaría el Russell 2000 como tal, sino que vigilaría el KRE y vigilaría el XBI, que son las dos partes importantes dentro de este movimiento de las small caps. Y por último, los constructores de viviendas, que si bien estaban subiendo a medida que descontaban más recortes de tipos durante el verano, de repente llevan varios meses, bueno, unas semanas bajando fuertemente. Y fijaros que en los últimos meses estaban bastante ligados y correlacionados a lo que estaba haciendo el SP500, ¿no? Pues otra señal que tenemos que vigilar muy de cerca, esos constructores de viviendas. Ahora bien, la amplitud se ha debilitado. Si veíamos el porcentaje de empresas por debajo de la media de 20, aquí tenemos en el NISE, en el SP500 y en el Nasdaq, vemos el porcentaje de empresas que están por debajo de esa media, por encima de esa media, perdonad. Entonces, como vemos, tan solo un 28% a fecha de cierre del viernes está por encima de la media de 20 sesiones dentro del SP500. Es decir, solo un 28% de los componentes del SP500 está por encima de su media de 20 sesiones. ¿Esto para qué me sirve? Para detectar zonas de sobreventa. Cuando llegamos aquí abajo al 10% suele ser un nivel de sobreventa, como estáis viendo. Suelen ser zonas donde ya tocas niveles de sobreventa que pueden llegar rebotes pronto. Por lo tanto, ¿estamos en sobreventa ya? No. ¿Podríamos llegar pronto a sobreventa? Si cae muy fuerte, sí. Si cae muy fuerte todavía un poco más y cayese muy rápido, entonces llegaríamos a una zona de mucha sobreventa que veríamos si la semana que viene o la siguiente podríamos alcanzarla. Por supuesto, esto puede ser que acabe aquí y ya está, y que realmente esta corrección hubiese ido hasta aquí, pero como vemos, pues voy viendo cómo progresan todos estos indicadores que os estoy mostrando. Por el momento, de nuevo, no podemos afirmar que la fase especulativa haya terminado, pero octubre sí que nos está dando ciertas alertas de potencial debilidad. Si vemos una forma de medir también la sobreventa, podría ser el volumen de los ETFs inversos. El ETF inverso replica a la inversa durante el día, es decir, yo compro un ETF inverso del SP500, replica por -1 ese día. Si lo compro inverso apalancado, replicaría por -2 o por -3 o por -5, según el grado de apalancamiento
que quiera exponerme. Bien, el volumen de estos ETFs inversos es importante, puesto que cuando el volumen se dispara nos muestra señales de capitulación o señales de sobreventa, es decir, que ya podría venir un rebote y la corrección haberse terminado. ¿Dónde está el volumen de los ETFs inversos? Bueno, pues comparte 314 Research que el volumen está aquí. Vemos que el porcentaje todavía está en unas zonas 30%, por lo tanto todavía unas zonas donde todavía no ha habido mucha demanda de ETFs inversos, así que llegados a esta zona sí que generaría, o incluso antes, ¿de acuerdo? Porque esta zona es la que se alcanzó en abril de este año, que fue una... Bueno, no, esta zona, perdonad, fue la corrección de 2022, que no la estaba viendo bien, y en la zona de abril de 2025 se alcanzó el nivel de 50. Por lo tanto, llegados a estos niveles, aquí lo he puesto en 60, pero más bien llegados a 50 o 50 y algo, 40 y algo, aquí podrían generarse zonas de sobreventa. Por lo tanto, todavía no estamos en sobreventa. Estamos en sobreventa de corto plazo, pero no de medio plazo, ¿vale? Puede ser sobreventa diaria, sí, mañana podría venir un rebote fuerte debido a lo de Trump, pero la debilidad podría continuar durante el mes perfectamente y todavía irse a estos niveles que estamos observando, ¿de acuerdo? Dicho esto, gente, si nos fijamos, esta es la vela tan fea que ha dejado el viernes el SP500, como vemos una caída del 2,71 en el día, no suelen ser habituales, de hecho veníamos sin ver una caída así desde abril de este año. Y como veis tenemos la media de 50 que quizás podría hacer un poquito de apoyo intradiario o incluso darnos una vela de algún día positivo, y luego tenemos ciertos niveles importantes de soporte a lo largo de esta potencial caída, ¿no? Tenemos un primer nivel de soporte en los 6.436 que determino que podría ser un soporte interesante, aunque aquí sería una caída de tan solo el 4%, no llegaría ni al 5%. Yo creo que debido a la extensión que hay deberíamos valorar una corrección del 7% como mínimo, 8%. No sé si se va a materializar, pero si viniese, podría ser el momento de que viniese, ¿no? Y como vemos, el siguiente soporte podría estar alrededor de los 6.332, lo cual supondría una caída del 7%, y el siguiente soporte importante estaría, en caso de perder la media de 100, nos iríamos al soporte de los 6.200. En caso de perder ese, pues ya, bueno, 6.150, pero en una semana, obviamente, quizás es demasiado, así que vamos a ir viendo estos tres soportes, que creo que son tres zonas muy importantes en el índice que podrían ya generar cierta sobreventa a corto plazo, y entonces analizar a partir de ahí qué están diciendo los activos de riesgo para ver si ha terminado esta fase especulativa. Todavía es difícil ponerlo sobre la mesa, pero de nuevo el riesgo en octubre está incrementando. Vigilémoslo y sigamos todos estos indicadores muy de cerca. Si te ha gustado, no olvides dejar un buen like. Si quieres revisar todos los contenidos, te dejo abajo el link en la descripción, y por supuesto que tengáis una excelente semana. Chao, familia.